La historia de cómo la británica Dorothy Eady pasó a llamarse Om Seti y a ser una pieza importantísima de la egiptología del siglo XX empieza en 1906, cuando solo tenía 3 años y recibió un fuerte golpe al caerse por las escaleras. When I was 3 years old, I fell downstairs and, of course, knocked unconscious. My parents fetched the doctor, who examined me very carefully and said I was dead. Dorothy cuenta que sus padres llamaron al médico para que la examinara, pero él certificó que había fallecido. La dejaron en su habitación acostada en la cama y el doctor dijo que volvería en 1 hora con una enfermera para lavar el cuerpo y certificar la muerte. Cuando su madre volvió a entrar a la habitación, la niña estaba jugando en la cama. El médico juraba que yo había estado muerta, había hecho todas las pruebas. A partir de ese día la niña comenzó a hacer cosas extrañas. Lloraba pidiendo a sus padres que la devolvieran a casa. Soñaba constantemente con el mismo templo, con un jardín lleno de árboles, y cuando sus padres la llevaron al Museo Británico de Londres, empezó a besar los pies de todas las estatuas egipcias y a decir que aquella era su gente. Nadie sabía lo que ocurría, hasta que un día, mirando un periódico local, vio una fotografía del templo funerario del faraón Seti I, padre de Ramsés II, situado en Abidos, y supo que aquel era el lugar con el que llevaba toda la vida soñando y que era su casa. This was the place where I was dreaming of, and it was my home. El momento de la verdad vino cuando Dorothy tenía 14 años y en sueños se le apareció el faraón Seti I para revelarle su verdadera identidad. Su nombre era Bentreshit y era una sacerdotisa y amante del faraón Seti I. Aquel fue el momento más importante de su vida. Comenzó a estudiar egiptología con Ernest Wallis Budge, conservador del Museo Británico. Años más tarde se casó con un egipcio y ambos se pusieron rumbo al Cairo. Allí tendría a su hijo, al que llamó Seti. De ahí el sobrenombre de la egiptóloga, Om Seti, madre de Seti. Ella y el niño viajarían hasta las pirámides de Giza, siendo la primera mujer en conseguir un trabajo en el Departamento de Antigüedades Egipcias como redactora de documentos. Se me presentaron con un montón de fragmentos de piedras inscritas. Había más de 2000. Algunas eran muy grandes y otras muy pequeñas. Mi trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y, cuando era posible, ajustar unas con otras. Om Seti no viajó hasta el templo de Abidos, la que en teoría había sido su casa, hasta 1952, y lo que se encontró allí fue un templo destruido. Su reconstrucción fue la gran obra de su vida. Ante la sorpresa de todos los investigadores presentes, ella sabía dónde estaba cada puerta, a cuál de las 7 deidades representadas correspondía cada sala, dónde estaban los pasadizos secretos y dónde había estado el jardín con el que ella había estado soñando toda la vida. Además, leía los jeroglíficos sin dificultad. En esta inscripción dice: ordené que completaran el trabajo de mi padre y mandé acabar todas las obras que mi padre había comenzado y que aún estaban incompletas. Om Seti pasó el resto de su vida salvaguardando el templo de Abidos y procesando la fe a los dioses egipcios. Ella es la autora en secreto de muchos de los textos de los egiptólogos de la época, y toda la comunidad de investigadores la quisieron y la respetaron por sus importantes hallazgos. Nacho Ares recoge en Ser Historia el testimonio de Ken Wicks, famoso por haber descubierto la tumba de los hijos de Ramsés. Conocí a Om Seti hace muchos años. Creo que era un poco imaginativa en sus interpretaciones. No estaba loca, pero tenía esas extrañas ideas. Al mismo tiempo, nos sorprendía a todos con ese conocimiento tan abrumador del templo de Seti I en Abidos. Conocía cada muro, cada jeroglífico y conocía también el lugar como cualquier otro egiptólogo. Dorothy falleció en Abidos el 21 de abril de 1981. Ella misma se había construido una tumba en el jardín de su casa al estilo del Antiguo Egipto, pero no pudo ser enterrada allí siguiendo las leyes del país. Ni cristianos ni musulmanes la quisieron tampoco en sus cementerios por haber seguido la fe egipcia, y ahora su cuerpo descansa en una tumba solitaria en medio del desierto. Cigarette.